pues a prepararnos para esta charla, nos vamos a estirar bien rico, a bostezar. Vamos a mover nuestra cabeza muy lentamente en círculos pequeños, lentos. Vamos a poner los pies bien sobre el piso, la espalda recta. Vamos a hacer una sonrisa leve. Y le vamos a poner atención a nuestra respiración. Vamos a descansar un momentito en cualquier parte de nuestro cuerpo que se sienta cómoda o neutral. Y vamos a disfrutar, aunque sea por unos momentos, de esa conexión con nosotros mismos. Listo, entonces nos vamos a disponer para empezar esta charla. Y hoy es como nuestra clase culminante. Todo este mes de septiembre hemos estado hablando acerca de nuestro cerebro. Y cuando estaba preparando esta charla, se me vino una imagen interesante a mi mente y es pensar como en un avión de esos súper sofisticados que tienen no sé cuántos motores, ni no sé cuántos botones, y uno dice, wow, imagínense ustedes tener uno de esos aviones súper sofisticados y estar en esa cabina de control y tener este aparato que sabemos que nos puede pues llevar a cualquier parte. Pero ¿cómo sería tener ese avión y no saber cómo usar nada de esos botones? No saber cómo volar ese avión. Entonces yo dije, wow, esto es una analogía parecida a lo que es nuestro cerebro. Tenemos esta máquina extraordinaria de la que hemos estado hablando. Hemos hablado de que hay más conexiones en nuestro cerebro que tal vez estrellas en el universo, y hemos hablado de la capacidad de este cerebro de modificarse a sí mismo y todas estas cosas fascinantes. Y muchas veces nos encontramos pues con una realidad sencilla, pero bastante trascendental, y es que no sabemos cómo usar ese cerebro, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo usarlo pues de una manera que nos ayude a llegar donde podemos llegar. Así como tal vez no podríamos volar este avión súper sofisticado, muchas veces es exactamente lo mismo que pasa con nuestro propio cerebro y nuestras propias capacidades. Sencillamente no sabemos lo que tenemos que hacer para poder llegar a alcanzar ese potencial. Entonces, súper chévere, sabemos que ahí tenemos ese súper aparato y bueno, ¿y qué vamos a hacer con él? Entonces, esa ha sido la respuesta que hemos tratado de encontrar a través de estos 5 miércoles de septiembre. Y pues voy a hacer un breve resumen porque esto ha sido como que estamos construyendo este edificio y cada vez le ponemos un piso nuevo. Entonces hablamos muy al principio que para nosotros poder alcanzar nuestro potencial es súper importante cuidar de nuestro cerebro a nivel biológico. La importancia de dormir, hacer ejercicio, la alimentación, porque si no le damos pues a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro ese cuidado que necesita, entonces no va a funcionar muy bien. También hablamos de la importancia de calmar el sistema nervioso, hablamos de estos 2 modos de operación de nuestro cerebro, de protección, cuando tenemos miedo queremos estar como cerrados y nos alejamos y estamos pues como en este estado de mucho cuidado. Y por otra parte hablamos de este estado de crecimiento, donde estamos más cómodos,
estamos abiertos, receptivos, queremos aprender, nuestra visión está más amplia. Entonces hablamos de cómo calmar el sistema nervioso nos ayuda a pasar de ese estado de protección a crecimiento. Y también hablamos de cómo la conciencia emocional nos ayuda a mantener ese estado de tranquilidad y de calma. Entonces, también hablamos algo súper importante que de hecho vamos a tocar hoy un poquitito más, y es en cuanto a nuestras percepciones y cómo nuestras percepciones guían nuestra psicología y nuestra fisiología. Entonces, muchas veces si nosotros tenemos ciertos patrones negativos de comportamiento o estamos experimentando las cosas de una manera equivocada, pues problema de nosotros, porque el pobre cerebro va a responder a lo que haya en nuestra conciencia. Entonces, si yo interpreté algo de una manera equivocada, de malas, mi sistema nervioso va a responder de acuerdo a lo que yo interpreté. Y por eso, y esto se va a convertir en una parte crucial de lo que estamos hablando hoy, porque lo que vamos a ver en un momentito es cómo vamos a percibir nuestra realidad de una manera más balanceada, de modo que nuestro cerebro pueda funcionar mejor. Entonces, hablamos también, una de las semanas de esta charla, hablamos también de las emociones positivas y cómo esas emociones positivas son fundamentales para poder estar pues en un estado mental de crecimiento. Hablamos de la importancia de desarrollar gratitud, actos de bondad, generosidad, y todo eso hace que nosotros funcionemos pues mucho mejor como seres humanos. Y por último, la semana pasada hablamos de la importancia de la motivación. Entonces, ese fue como ese último peldaño que colocamos en esta construcción que estamos haciendo, y es la importancia de tener un propósito de vida. Entonces hablamos, bueno, ya tenemos muchas de estas partes del cerebro que necesitan estar tranquilas, ya estamos de pronto aprendiendo a calmar el cuerpo, estamos aprendiendo ese autocuidado que nos permite también darle esa energía a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Entonces hablamos que pues una parte indispensable de nosotros poder funcionar bien es tener esa motivación entendida como un propósito de vida. Sí, entonces súper, ahí vamos. Y de lo que vamos a hablar hoy es exactamente de lo que les dije anteriormente, las percepciones. Si sabemos que la manera en que nosotros percibimos nuestra realidad es tan crucial en la manera en que nosotros vamos a actuar en el mundo y lo que vamos a lograr, entonces necesitamos entender nuestras percepciones. Y aquí entonces es importante también que entendamos que nuestra mente no disciplinada es completamente caótica. Entonces, en cualquier momento de nuestro día hay un cuchicheo mental. Y ahí está ese cuchicheo mental, y esos pensamientos que nos debilitan. Y una de las grandes, uno de los más grandes obstáculos para nosotros poder usar nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro a su potencial es precisamente ese cuchicheo mental. Entonces ahí van a haber sonidos de la mente, vamos a estar de pronto distraídos, vimos algo, escuchamos, sentimos, pensamos, vivimos una imagen visual, y todo esto se va llenando, se va volviendo súper desordenado. Entonces lo que estamos tratando de hacer por medio de esta práctica de mindfulness es poder tener un poquitito más de orden en la manera en que percibimos nuestro mundo. Y no solamente tener orden, sino tener un entendimiento más claro de qué es lo que percibimos. Entonces, aquí van a haber 3 elementos esenciales en esta práctica de mindfulness. Y es, el primero, intención. Debe haber una intención de usar nuestra atención de una manera diferente. Debe haber una intención para disciplinar mi mente. ¿Por qué? Porque tal vez estoy acostumbrado a experimentar mi vida desde ese ruido mental y desde la distracción y desde todas estos estados aflictivos, y de pronto yo digo, no, pues no se me da la gana, eso es mucho esfuerzo tratar de estar aquí en el ahora y no quiero.
Entonces ahí es donde vemos que el primer paso para poder llegar a esta práctica de mindfulness de una manera efectiva es intención. Yo tengo la intención de tener mucho más cuidado con la manera en que yo experimento mi realidad. Entonces ese es el primer paso. Segundo, atención. Aquí, esta práctica de mindfulness, por definición, requiere manejo de atención. Y vamos a hablar de esto un poquito más en un momento, pero vamos a ver que hay diferentes maneras de uno ponerle atención a su mundo externo. Y la tercera parte de esta práctica es actitud. ¿Qué vamos a ver? Que asumiendo que yo tengo la intención de estar presente, entonces voy a tratar de estar en el aquí y en el ahora. Entonces ahí hay esa intención, esa atención va a estar más centrada, pero hay algo importante, ¿cuál va a ser mi actitud? Entonces las prácticas de atención plena o mindfulness tienen, y creo que he mencionado esto anteriormente, tiene ciertas características y hay un tipo de mindfulness o atención plena que no es la que yo enseño, que es atención plena desnuda. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tratar de estar aquí en el ahora, pero no va a haber ninguna atención en cuanto a cuál va a ser mi actitud hacia lo que yo observo. Sencillamente voy a estar aquí y ahora y eso va a ser todo. Sin embargo, la atención plena enseñada pues en la traducción budista, que es la que tiene, la que tiene los miles de años de experiencia en esta práctica de mindfulness y es la que nos ha guiado para crear de pronto una práctica que no sea secular, una práctica que no sea religiosa, de hecho una práctica secular. Esa teoría ha venido de la manera pues que los hindúes han enseñado la atención plena y es que ahí necesitamos tener cierto sentido de ecuanimidad. Y ecuanimidad quiere decir que no me voy a aferrar a nada, ni voy a rechazar nada, sino que va a haber cierta aceptación acerca de lo que sea que yo esté experimentando. Entonces, por ejemplo, estoy tratando de estar más aquí y en el ahora, y sucedió algo, me siento súper enojada. Entonces, ¿qué va a haber aquí? En vez de yo estar enojada porque estoy enojada o frustrada porque estoy enojada, entonces voy a aceptar que algunas veces yo voy a estar enojada y me voy a autorregular, pero sin tener esa aversión a nada ni ese apego a nada. Eso es lo que se llama ecuanimidad y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, aquí lo que yo quiero que miremos es que esta práctica de mindfulness nos da tres cosas súper chéveres, que es la capacidad de concentrarnos, y eso es importante. Nuestra naturaleza, cuando no hemos disciplinado nuestra mente, es como una mariposa, va de aquí a allá, está distraída. La atención plena nos ayuda a desarrollar la capacidad de concentración. Otra cosa importantísima de esta práctica de mindfulness es que nos ayuda a tener claridad sensorial. ¿Qué pasa? Cuando estamos experimentando nuestro mundo desde el cuchicheo mental, muchas veces ese cuchicheo mental es ruidoso y no nos permite estar muy conectados con nuestras emociones. En el momento en que ese ruido mental empieza a disminuir, en el momento en el que hay más silencio, entonces que empieza a haber una mayor capacidad de conectarte con cómo me siento. Y entonces ahí vamos a la tercera parte que acabo también de mencionar, esa ecuanimidad, esa capacidad de aceptar que mientras estamos observando nuestra experiencia interna, van a haber momentos que se sienten placenteros, hay otros momentos que no se sienten tan placenteros, y aquí es donde aprendemos a ver que estos estados mentales son transitorios. ¿Y qué hacemos? Aceptamos las subidas y las bajadas. Entonces, muy importante pues que nos demos cuenta de estos aspectos básicos de la práctica de mindfulness. Ahora, una parte importante, y esto es tomado del escritor Shinzen Young, que es excelente, y él habla de mindfulness de una manera súper interesante.
Él habla pues de muchas maneras de percibir nuestra realidad, pero especialmente habla de nuestra experiencia interna y nuestra experiencia externa. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, si vamos a mirar la manera en que nosotros percibimos el mundo, vamos a ver que hay una manera por medio de nuestros sentidos de comunicarnos con el mundo externo. Entonces, yo puedo ponerle atención a los sonidos, por lo menos. Entonces, van a haber sonidos externos del mundo, pues de lo que sea, alguien me está hablando, el carro pitó, lo que sea, esos van a ser sonidos externos, pero él dice también hay sonidos internos, y ese es ese cuchicheo mental del que yo les estaba hablando. Entonces, también va a haber una experiencia visual externa de todos los objetos que vemos a nuestro alrededor, pero también va a haber una capacidad de ver internamente, que son esas imágenes visuales que nosotros muchas veces tenemos. Y van a haber también, va a haber una capacidad de sentir el cuerpo a nivel físico, tengo frío, tengo calor, de pronto estoy sintiendo la ropa sobre mi piel, estoy sintiendo pues estas sensaciones muy a nivel de pues la parte física relacionada con cómo siento el medio ambiente. Pero él dice también hay una manera de sentir nuestro mundo interno que es por medio de sensaciones sutiles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Algo súper chévere. Y es que vamos a aprender a que nuestra atención sea como una estrella que brille hacia el mundo externo. Y aquí vamos a hablar de algo súper chévere, que es la expansión. Y aquí los voy a devolver a los que han estado pues viniendo a estas charlas regularmente. Hemos hablado mucho del miedo y cómo el miedo es esta emoción que hace que nos pongamos contraídos, que nos pongamos pequeños, que de una manera muy real nuestra visión sea como visión de túnel. ¿Por qué? Porque se activa esta reacción de pelear, huir o congelarnos, entonces vemos poquito, nos contraemos, nos volvemos más densos, más sólidos. De una manera también muy real, nos apegamos a las cosas, que no queremos soltar porque estamos contraídos, queremos aferrarnos a ciertas cosas, estamos rígidos, cerrados y protegidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aprendiendo a percibir nuestra manera, nuestro mundo de una manera diferente, de modo que entremos en expansión. Y que cuando yo digo expansión, estoy hablando de escuchar nuestro mundo exterior, de ver nuestro mundo exterior, de sentir. Entonces, esta expansión de la conciencia nos ayuda a ver más. Y si ustedes se acuerdan, los que vinieron a la clase de las emociones positivas, hablábamos de cómo las emociones positivas, de hecho, nos ayudan a ver más. Entonces, nos abrimos y podemos ver más de nuestro medio ambiente y eso tiene un efecto súper tranquilizante en nuestro sistema nervioso. Hay un sentido de espacio. En vez de estar contraído, hay más espacio en nuestro espacio mental. Podemos fluir, estamos más abiertos y estamos en un estado de crecimiento. Entonces, este estado de expansión de la atención es algo que nosotros podemos hacer a cualquier momento. Entonces, como quiero que esta clase también sea experiencial, me gustaría precisamente que exploráramos este sentido de expansión de la atención. Entonces, les pido que se me pongan derechitos. Y vamos a empezar poniéndole atención a nuestro cuerpo, a esas sensaciones de nuestra piel, en la superficie de la piel. Le podemos poner atención a la ropa que roza nuestra piel o al aire también que cuando respiramos sentimos pues, que toca también nuestra piel. Podemos ponerle atención sencillamente al aire que nos rodea. Entonces vamos a sentir nuestro mundo externo por unos momentos.
poniendo toda nuestra atención a nuestra piel. Y en esta experiencia en nuestro cuerpo, esa experiencia sensorial, vamos también a incluir la respiración. Ponemos atención a cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Sencillamente dejamos que nuestra atención descanse mientras sentimos toda nuestra piel, nuestra respiración. Ahora vamos a poner atención a los sonidos. Entonces ponemos atención a los sonidos que vienen de nuestro mundo externo. Pueden ser sonidos de muy cerca. Después sonidos de un poquitito más lejos. Y aún más lejos. Entonces vamos a expandir nuestra capacidad de escuchar y vamos a imaginar que escuchamos el sonido que viene del lugar más recóndito de nuestro universo. Y vamos a ser transparentes a cualquier sonido. Así de pronto haya un sonido desagradable, vamos a tratar de sencillamente escuchar sin reaccionar, sencillamente de una manera muy neutral. Escuchamos todos los sonidos que hayan a nuestro alrededor. Ahora vamos a de pronto abrir nuestros ojos muy levemente y vamos a permitir que un poquitito de luz entre a nuestros ojos. Y vamos a ponerle atención a lo que estamos viendo. Y nos enfocamos siempre en ver lo que sea que estamos viendo. Y vamos a imaginar que nuestra visión también se expande. Y vamos a notar no solamente de pronto los objetos, sino que vamos a dejar que nuestra atención descanse en el espacio que hay entre los objetos. Ahora simultáneamente vamos a hacer las tres cosas, vamos a sentir
el aire que nos rodea, el aire que toca nuestra piel. Vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a escuchar cualquier sonido que haya a nuestro alrededor. Y vamos a ver también los objetos que nos rodean, el espacio entre esos objetos. Entonces vamos a descansar un momento en ese enfoque total a nuestro mundo externo. Ok, entonces vamos a abrir lentamente nuestros ojos. Y lo que yo quiero que ustedes noten es que muchas veces nosotros tenemos afinidad a un sentido más que a otro. Entonces, de pronto lo que yo quiero es escuchar. ¿Sí? Entonces, si yo me comunico mejor con ese sentido del auditivo, entonces yo puedo sencillamente en algún momento que quiera estar enfocada, enfocarme en lo que estoy escuchando. Pero si tengo más afinidad hacia las imágenes visuales, entonces me puedo enfocar en lo que estoy viendo o lo que está sintiendo mi cuerpo. Entonces aquí es súper chévere que cada quien empiece de pronto a desarrollar uno de estos sentidos y le vaya sumando otro y otro, pero en mi experiencia personal, conectarnos con la visión es muy poderoso. Una parte extrema, creo que más de la mitad de nuestro cerebro está dedicada a la parte visual. Entonces, enfocarnos en lo que vemos es algo muy poderoso que nos puede ayudar a estar mucho más presentes en el aquí y en el ahora. También después escuchar los sonidos. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay muchas diferentes herramientas, pero que hay cierta flexibilidad para yo escoger, ok, me voy a enfocar en lo que veo, me voy a enfocar en lo que escucho, o cuando tengo de pronto un poco más de experiencia, voy a enfocarme en toda mi experiencia externa para poder entrar en esa expansión de mi conciencia. Y lo chévere aquí es que entendamos que esto tiene un efecto muy profundo a nivel de nuestra salud física y en nuestro cuerpo, nuestra fisiología. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia va a guiar nuestro cuerpo. Y lo dijimos de otra manera también interesante en una de estas semanas, y es que mis percepciones van a ser las que van a guiar mi fisiología y la manera en que mi cerebro funcione. Entonces, si yo estoy en este estado de expansión de mi conciencia, estoy saliendo del estado de contracción que por definición es miedo, y estoy usando mis sentidos de una manera que me ayude a entrar en crecimiento y que yo esté más abierto, más receptivo, y lo que va a pasar es que muchas veces podemos sentir que nuestro cuerpo empieza a soltar muchas tensiones. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia va a guiar nuestro cuerpo. Entonces, si nuestra conciencia se está expandiendo, nuestro cuerpo y esas partes que están densas, que están rígidas, que están cerradas, también van a empezar a expandirse. Ya va a haber un proceso muy, muy profundo de autorregulación emocional. Entonces, por eso, si ya hay algo que quiero que ustedes se lleven de esta clase de hoy, es la importancia de aprender a expandir la conciencia, expandir la atención. Entonces, esa es pues como esa primera parte de abrirnos. Ahora, la segunda parte de esta experiencia o de esta práctica de mindfulness que yo enseño es la parte de la sensación. Entonces, vamos a hacer que este cerebro brille, que esté prendido, que esté despierto, que esté alerta, no solamente al mundo externo, sino que va a ser como una luz que ilumina hacia afuera, pero también hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sucede algo súper chévere, que cuando nosotros queremos organizar un poquito nuestra experiencia sensorial o nuestras percepciones, lo que podemos hacer es ponerle atención a lo que está pasando afuera y después
concentrarnos en qué pasa en nuestro cuerpo físico, cuáles son esas sensaciones internas, y eso va a hacer que mi mente se calle. O sea que ese cuchicheo del que les estaba hablando, en el primer momento en que yo empiezo a concentrarme más en mi cuerpo, ese cuchicheo mental va a tender a disminuir, y también esas imágenes visuales, toda esa experiencia mental va a ser disminuida. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo atención a mis sensaciones corporales, y eso también va a desatar toda una cascada de reacciones que va a ayudar a que haya una regulación emocional mucho más efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Eso me va a calmar mi sistema nervioso, y de hecho me va a entrar en un proceso de pronto recordar ciertas situaciones del pasado. En el momento que haya esa conexión con el cuerpo, esas memorias que de pronto están ahí escondidas en el subconsciente también empiezan a surgir. Y esto me lleva a la tercera parte de la meditación que yo enseño, que es autocompasión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos abiertos, estamos receptivos, estamos eh, abriéndonos a una realidad más completa, porque miren lo que pasa. Imagínense que la realidad es como pues esta cantidad de percepciones, y cuando nosotros estamos en el cuchicheo de nuestra mente o sufriendo, lo que hacemos es que cogemos una parte chiquitica de esa experiencia, muchas veces la que nos hace sufrir, y ponemos toda nuestra atención en esa parte de la experiencia que no queremos, de hecho nos hace daño. Entonces, en el momento en que empezamos a expandir nuestra atención, podemos tener una visión más balanceada de la realidad. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos y no nos enclaustramos en ese sufrimiento, sino que estamos abriendo nuestra atención y estamos empezando a balancear también nuestro sistema nervioso. Pero ¿qué pasa? Para poder llegar a esa expansión de nuestra atención y poder sostenerla, muchas veces necesitamos aceptar lo que sea que estamos sintiendo. Entonces, si nos sentimos contraídos, nos sentimos pesados, tenemos una sensación desagradable, aquí es muy importante entrar en esa aceptación y en esa autocompasión, que es la que también nos va a ayudar a mantener esa ecuanimidad. Entonces, súper importante, nos abrimos, sentimos nuestro cuerpo y aceptamos nuestra experiencia, y en la medida en que repitamos este proceso de expansión, sensación, compasión, lo que empezamos a ver es que podemos hacer las tres cosas al mismo tiempo, que es como la meta. Eso es pues espectacular. Entonces, esa es una meditación de la que pues les quiero hablar, y de hecho entonces ahora nos vamos a devolver y vamos a juntar esa parte interna a lo que acabamos de hacer, que era la parte externa de conectarnos pues con todos nuestros sentidos, cómo perciben nuestro mundo. Entonces ahora vamos a sencillamente volver a cerrar los ojos, y vamos a entrar otra vez en ese sentido de expansión de nuestra conciencia, poniéndole atención al aire que nos rodea, al roce de la ropa sobre la piel, al aire que respiramos. Vamos a poner atención a los sonidos que escuchamos, los sonidos de cerca, de lejos. Vamos a ponerle también atención a lo que vemos. Y ahora vamos a, sosteniendo este estado de expansión, vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a permitirnos sentir la parte derecha del cuerpo, la parte izquierda de nuestro cuerpo, la parte del frente, la parte de atrás.
Y ahora le vamos a poner atención a todo nuestro cuerpo simultáneamente, mientras seguimos expandiendo nuestra atención. También sentimos esas sensaciones sutiles de nuestro cuerpo. De pronto no son tan sutiles, pueden ser más fuertes. Y sencillamente permitimos amorosamente, con una actitud de compasión, autocompasión, aceptación, sentimos lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Para desarrollar ecuanimidad podemos sentir alguna sensación incómoda y sencillamente decir sí. Entonces, en vez de pelear alguna incomodidad, decimos sí. Y seguimos expandiendo la atención, conectándonos con nuestro mundo interno. Y sumándole mucho amor y amabilidad a esta práctica, sin juzgar la experiencia, esto es malo, esto es bueno, no quiero sentirme así. Al contrario, aquí nos abrimos a no juzgar nuestra experiencia, sino aceptarla amorosamente. Vamos a descansar un momentito en este estado de conexión. Bueno, ahora vamos a abrir nuestros ojos lentamente. Entonces esta es una meditación una práctica de mindfulness súper chévere. Les voy a enseñar otra. ¿Por qué? Porque hay veces, pues, nuestra atención y nuestra vida puede estar en un momento de crisis. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay veces como que decimos, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Nuestra experiencia, o sea, sufrimientos que pueden estar sucediendo en el momento y uno dice, ay, no, yo como que no puedo con esto es más grande que yo. Entonces, para esos momentos de emergencia, yo les quiero enseñar una práctica de atención plena que es súper linda y es rendirse. Entonces, aquí lo que me viene a la mente para poder explicar lo que estoy hablando es de hecho, un versículo de la Biblia que dice, venid a mí aquellos que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, esta meditación es sencillamente rendirse ante Dios, no hacer absolutamente nada, sencillamente nos imaginamos que nos estamos rindiendo ante Dios y eso nos ayuda a calmar nuestro cuerpo. Y en la medida en que estemos en ese estado de rendimiento ante Dios o ante nuestro poder pues absoluto, entonces también empieza a haber un estado de paz. Entonces se calma el cuerpo y se calma la mente porque estamos descansando en ese estado de rendimiento. Entonces es pues algo muy lindo que nos puede ayudar en esos momentos en los que nos sentimos de pronto un poquitito desesperados o desesperanzados o lo que sea que estemos pasando. Y otra vez es tan sencillo como rendirse. Yo les he compartido, a veces me imagino que estoy en la cruz, en los pies de Jesús y ya estoy ahí rendida y sencillamente descanso ahí en esa conexión con Dios, una conexión muy desde el corazón. Y esto va también pues con las enseñanzas de Jesucristo, que dice el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí es donde vamos a ese estado de conexión espiritual con Dios, donde nosotros estamos expandiendo nuestra conciencia y estamos dejando de ser ese yo separado para sencillamente abrirnos a ese amor de Dios que se puede sentir en el corazón y que va a tener otra vez esta cascada de reacciones a nivel físico y emocional
que nos puede ayudar a sentirnos pues mucho, mucho más tranquilos. Entonces vamos a tomar también un momentito para hacer esta práctica de rendirnos. Entonces aquí sencillamente dirigimos nuestra atención al área del corazón. Lo podemos de hecho decir desde el silencio de nuestra mente. Dios mío, me rindo ante ti. Y sencillamente descansamos poniendo atención a nuestra área del corazón y abriendo nuestro corazón al amor de Dios. Lo cual nos lleva también a un estado de expansión de la conciencia. Si lo quiero de pronto ver de otra manera, lo puedo ver como me estoy abriendo, conectando con la inteligencia universal. Somos parte de una realidad mucho más grande, somos parte de un todo. Entonces aquí sencillamente nos conectamos con ese todo. Y nos damos por rendidos ante esta fuerza natural que nos mueve todo, esta fuerza divina que habita dentro de nosotros. Y nos conectamos con nuestra propia divinidad, con ese Dios que está dentro de nosotros. Y no hay que hacer absolutamente nada, excepto ponerle atención al área del pecho y estar abiertos y receptivos a la mente. Aquí entramos en un estado de conexión que nos ayuda también a sentirnos seguros y protegidos. Un estado de amor y conexión con Dios nos ayuda precisamente a calmarnos porque no nos sentimos solos ni separados, sino que podemos sentir una presencia divina que nos ayuda a calmarnos y a sentirnos más balanceados. Y esto activa la respuesta de relajación. Entonces vamos a abrir lentamente nuestros ojos. Y si alguien tiene alguna preguntita, comentario, este es el momento. Entonces, les recuerdo, les enseñé 2 ejercicios de atención plena. Una es basado en expansión, sensación, compasión. El otro de rendimiento. Entonces, estas 2 prácticas nos pueden ayudar muchísimo a poder balancear nuestro mundo y poder tener más éxito en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Cuando podemos ponerle atención y y vigilar nuestra mente mejor, entonces nos damos cuenta qué es lo que nos estamos diciendo cuando estamos interactuando con nuestro dinero, qué es lo que nos estamos diciendo cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestras metas, y podemos empezar pues a estar mucho, mucho más conectados con todo lo que sea pues que esté pasando en nuestro mundo.
Sí, Visay, no creo que te conozco. Gracias que dices por aquí que estuvo excelente. Gracias a ti. Les quiero recordar el programa de Sí Prosperidad. Aquí vimos pues esta práctica de mindfulness, pero esto es pues parte de un programa mucho más amplio, el programa de Sí Prosperidad, que es de 10 semanas y exploramos muchísimo la relación con el dinero a un nivel muy, muy interno y también pues de una manera más externa. Es un programa de 10 semanas. Hay ciertas becas que yo ofrezco y pues los invito a los que quieran mejorar sus finanzas y su relación con ustedes mismos a que de pronto se comuniquen conmigo 302-4477-393. Este número es en Colombia. Si hay alguien aquí de los Estados Unidos, les anoto también mi número de los Estados Unidos, 609-779-2551. Entonces, se pueden comunicar conmigo en estos dos números. También pues les comento que los vamos a invitar a un grupo de WhatsApp, un grupo de prosperidad donde mantenemos pues unidos y podemos pues dejarles saber todas las actividades que estemos realizando. Jamie, no sé si quieras sumar algo. No, simplemente muchas gracias. La verdad es que cuando aprendemos, yo sé que mucha gente, yo fui una que tenía muchas dificultades para meditar, pero cuando se hace con esas herramientas, desde prestarle atención a lo que estamos escuchando y simplemente como sumergirnos en eso, qué pena, pues que mi gata está con ganas de mimos, o visualizar, por ejemplo, para mí visualizar incluso desde antes de meditar, yo lo hacía como una forma de oración, simplemente de contemplación que se llama. Entonces, esas formas lo hacen para las que tenemos la mente muy activa, de verdad, yo he encontrado que sí, definitivamente lo hace más fácil, mientras uno logra como no engancharse con los pensamientos que le van llegando, ¿cierto? Y es cuestión de práctica, así es que muchas gracias. La psicoterapia. Bueno, la verdad es que yo soy coach, yo no soy psicóloga Sí. y definitivamente pues no trabajo con ningún seguro, Seguro. pero lo que yo hago es coaching y bueno, David, si quieres me das una llamadita al teléfono que puse ahí de aquí de Colombia y te puedo guiar. Igual estén pendientes en su correo, si de pronto no lo alcanzan a escribir, en su correo también les mando la información tanto del Instagram de Andrea como de nuevo su número de teléfono para que puedan contactarse y definitivamente acepten la invitación al grupo porque ahí también tienen un contacto directo como con ella, con el grupo para estarnos motivando, para estarnos apoyando, se brinda más información, entonces definitivamente pues agréguennos a sus contactos para que también reciban como nuestras información. ¿Listo? No, de todas maneras, muchas gracias. Y les cuento, los miércoles también después de esta sesión siempre tenemos otra sesión de constelaciones familiares, donde es a las 7 de la noche. También las personas que de pronto están interesadas en participar o saber más al respecto me pueden escribir a mí. A los nuevos yo les mandé un mensaje. Me pueden seguir contestando a través de eso, si no, pues este es mi número. ¿Listo? Jamie, de todas maneras dijiste algo que me parece pues muy importante en cuanto a tu experiencia y es que en realidad, y esto es pues esencial, cuando nosotros empezamos a trabajar la parte de estar más alertas, de disciplinar nuestra mente, les digo, eso no es fácil, no es fácil, porque es que estamos acostumbrados a usar nuestra mente de una manera y decir de un momento a otro, no, es que yo voy a estar más en el aquí, en el ahora, va a haber una parte de ti que te va a pelear, pero pues a mano armada, hay una parte de uno y es esa parte del ego que no va a querer que nosotros podamos estar en el aquí, en el ahora y fuera de eso nuestro cerebro lo va a también identificar como cambio, o sea que lo importante aquí es entender que esta práctica es algo que se desarrolla poquito a poco, y que nuestro enfoque debe ser siempre recentrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque esa es la parte en la que tenemos control. Yo puedo ver que mi mente se fue y yo la vuelvo y la recentro. Si mi mente se volvió a ir al segundo, no hay problema, yo la recentro. Pero si me pongo a pelear con la mente porque se distrajo,
ahí estoy haciendo que la práctica sea mucho más difícil. Entonces, ese espíritu de aceptación, o que mi mente se fue, la vuelvo y la recentro. ¿Y qué es esto? Esto es como hacer ejercicio mental. Cada vez que uno recentra la mente, esa parte del cerebro que está en la corteza prefrontal, que está encargada de estar alerta, entonces se va fortaleciendo y se va fortaleciendo, pero no vayan a pelear con su mente ni vayan a creer que no pueden. Yo tengo muchas personas que me dicen, no, es que yo no puedo meditar, eso es muy duro. No, no es que no puedan, es completamente normal que sea algo que se hace súper difícil al principio. Entonces, Claro. ahí es donde uno tiene que tener la mente súper abierta. Justo hoy le decía a una persona que vino a un masaje, le decía precisamente lo mismo. Le dije, necesitas aquietarte antes de acostarte a dormir, trata de meditar. No, no puedo, mi mente no para. Y le dije, pero es que, o sea, no podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a cambiar ese hábito que tiene ella de estar por todos lados. Haga de cuenta que es como un niño malcriado, que si tú nunca lo pusiste un foco, un encauce, pues entonces él siempre va a estar por todos lados, y tú, cual día que tú quieras disciplinar a ese niño, va a ser pataleta y no le va a gustar y se va a resistir, igual tal cual la mente. Entonces es de tener paciencia y hablarnos con mucho amor. Está bien, nos volvimos a desenfocar, vuelve y reenfoque, vuelve y reenfoque. Entonces es de paciencia y persistencia, de verdad que sí. Sí, Jamie, y algo interesante ahí es que hablábamos de las percepciones alteradas y cómo nuestra fisiología responde a nuestra psicología y a nuestra conciencia. Si yo digo, yo no puedo, ahí se acabó, se acabó el problema. O sea, aquí ya no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque yo me dije, no puedo. Entonces ya perdí, pero inmediatamente, no porque no pueda, sino porque me creí que no puedo. Y entonces ahí es donde vemos cómo nosotros podemos entrar en ese estado de autosabotaje. ¿Por qué? Porque nos decimos cosas súper rápido y no sabemos las implicaciones. Lo mismo que cuando yo digo, no, es que el dinero es malo, es que yo no soy buena para ganar dinero, no, es que yo no soy buena ahorrando. Ya te anulaste. eso ya fue mi sentencia de muerte. No soy buena ahorrando, eso fue lo que me dije y ahí se acabó el tema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que nos decimos, que es la razón por la cual esta práctica es tan poderosa. Porque si yo aprendo a escuchar mi mente, entonces yo puedo notar, oh, wow, dije que no puedo, oh, un momentico, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí yo puedo, aquí tengo un momento de choice, de elección. De elección. Aquí yo puedo elegir. Escuché esto, me dije a mí misma, no puedo, me lo voy a creer y voy a actuar de acuerdo a esa creencia. No, no puedo meditar, o voy a decir, yo sí puedo. Exacto. Entonces, eso es precisamente lo que nos ayuda a entender esta práctica de mindfulness. Y no solo eso, sino volviendo a esa relación con el dinero. Cuando nosotros aprendemos a disectar estas percepciones, entonces de pronto me pude dar cuenta que el dinero o una transacción financiera me dio miedo. ¿Por qué? Porque sentí de pronto que mi cuerpo está contraído. Pero si yo vivo en el caos de mi mente, es súper difícil darme cuenta de estas cosas que pasan así porque son inconscientes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer por medio de esta práctica de mindfulness es traer conciencia a muchos procesos inconscientes, porque cuando traemos conciencia los podemos cambiar. Pero ahí es donde vemos que se trata de entrenar nuestra mente y aumentar nuestra capacidad de entender nuestras percepciones en vez de estar distraídos con el cuchicheo de la mente. Entonces, súper importante que entendamos que esta práctica no es algo que se hace de vez en cuando, debe ser un estilo de vida. Sí, debe haber una práctica formal y esa es indispensable. De hecho, yo les he comentado 45 minutos por 8 semanas y ya eso crea ciertos cambios a nivel de nuestro cerebro. Entonces, esos 45 minutos por 8 semanas, excelente, pero esto debe ser un estilo de vida donde yo me vuelvo más consciente, donde yo aprendo a expandirme para crecer en vez de dejar que el cuchicheo mental me contraiga y me haga chiquito, porque chiquitos no podemos expresar nuestra grandeza, por definición.
Así es, así es. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta antes de dar por terminada la actividad. Por ejemplo, a las personas nuevas, ¿cómo les fue? Bueno, Están calladitos. sí, están calladitos. Espero que todos hayan regresado a la tierra y no se hayan quedado por allá meditando en alguna parte. No los hayas dejado por allá en otra parte. Que Bueno, estén dormiditos. bueno, en todo caso, pues no, muchísimas gracias. De todas maneras, sí, en octubre continuamos, en octubre va a ser otra temática, pero toda guiada, enfocada en toda la cuestión de la prosperidad y de romper como todos esos patrones limitantes y todas esas cosas. Entonces, sí, sí, sigan estando alerta, atentos a nuestras actividades para que puedan entonces inscribirse en estas de nuevo también en octubre con la ayuda de Dios. Bueno. Listo, entonces mil gracias.